De nuevo, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien y que ya estén preparando ese último o esos últimos temas correspondientes al final del curso. Antes de iniciar, les recuerdo que el examen estará desde el día 3 de junio a las 10 de la noche hasta el domingo 7, posiblemente hasta las 12 de la noche. Van a tener muy buen tiempo para resolverlo y el examen, digamos, consta como siempre de 2 intentos y se elige la mejor nota. En el día de hoy, entonces, la idea es repasar o estudiar un poco gráficas de curvas que habíamos iniciado en la reunión anterior. Haremos 2 gráficas de curvas y luego ejercicios de optimización. Pero si tienen alguna pregunta correspondiente a temas anteriores, me lo pueden decir con toda confianza. Profe, Sí. yo tengo duda respecto al primer punto del último taller, pues porque como ese era uno seleccionando como una respuesta como de selección múltiple, a mí eso no me dio la misma respuesta, o sea, todos me dieron excepto ese, pues yo puse la respuesta que a mí me dio porque yo apliqué la derivada de un exponente y yo no sé esas respuestas que habían ahí, ninguna me coincidía. Usted dice el primer punto. Sí, señor. Bueno, recuerde que el primer punto es posible que de pronto no hayas utilizado el método adecuado, pero a la final debe dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si era un exponente, voy a mirar por acá el enunciado para acordarme de él, a ver qué pasa con este ejercicio. Porque normalmente si ese es el punto cuál, Es que todos me dieron, excepto ese, el taller 4 el punto número 1. bueno, voy a mirar. Todos me dieron del 2 al 5, sí me dieron respuestas que estaban dentro de las opciones, pero en ese primero no. Bien, ahí hay que aplicar la derivada de la función exponencial, pero no sé si utilizaste la técnica que permite bajar el exponente y usar la función logarítmica. Por ejemplo, algo así. Voy a escribir acá en el Pero ahí no tablero. se puede aplicar simplemente de una vez la derivada de un logaritmo, sin necesidad de, ¿ves que de un logaritmo, de un exponente, sin necesidad de sacar logaritmos en ambos lados de la ecuación? Sí, es posible que también de así, pero de dar igual, de dar exactamente igual. Entonces, quién sabe en qué parte te equivocarías, pero por ambos lados debe dar igual. Si no estoy mal, la respuesta de ese, creo que era la A, si no estoy mal. Sí, de pronto se equivocó en algún proceso porque todas tenían la solución, pues, adecuada, la respuesta adecuada. Claro que yo de todas maneras lo miro a ver qué tal, que es posible que lo hayas hecho bien, pero no llegaste a la opción de la respuesta A, B, C o D. No, y Pero de es pues, pronto me cae una cosa, pues algo así como parecido en el parcial, entonces eso, como para saber de pronto, entonces, ¿qué no estoy teniendo en cuenta? sí, hay que mirar si quiere. Bueno, lo que pasa es que al final de la reunión de hoy, si quiere, lo intentamos hacer para que veamos cómo es, pero al final.
¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bien, Sí, sí, señor, con muchas mucho gracias. gusto. Bien, entonces, si tienen alguna duda sobre un tema anterior, me lo pueden decir, me interrumpen con toda confianza y preguntan. Vamos a hacer esta gráfica. Como les había dicho, vamos a hacer dos gráficas y luego ejercicios de optimización. La gráfica que vamos a hacer sería esta. F de x igual a 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Entonces vamos a hacerle los pasos para graficar. Primero, vamos a encontrar el dominio. Me gustaría que de pronto participen y me digan cuál es el dominio de esa función. No importa que se equivoquen, la idea es que intenten hacerlo. ¿Cuál sería el dominio? Observen que en el numerador puedo dar cualquier valor de x y en el denominador, sea cual sea el valor que dé, siempre va a existir ese denominador, no va a dar cero. O sea que el dominio son todos los reales. Segundo paso, la opción B sería, vamos a encontrar cortes con los ejes. Primero miremos con el eje Y. Recordemos que para encontrar el corte con el eje Y se reemplaza la X por cero. O sea que encontramos la función evaluada en cero. Observemos que en el numerador nos da cero. 3 por cero al cuadrado nos da cero. Y cero al cuadrado más uno da uno. O sea que da cero sobre uno. Significa que da cero. O sea que pasa por el punto cero para la X, cero para la Y. Luego veamos corte con el eje X. Recordemos que para el corte con el eje X hacemos f de X igual a cero. O sea que tendríamos 3x2 sobre x a la 2 más 1 igual a cero. Y debemos despejar la x. Entonces vemos que ese denominador x a la 2 más 1 está dividiendo, pasaría a multiplicar al cero y daría cero. O sea que tendríamos donde 3x a la 2 es igual a cero. X a la 2 sería 0 sobre 3, significa que x es igual a cero. O sea que el corte con el eje Y es cero y el corte con el eje X es cero. O toca el eje Y en cero y toca el eje X en cero. O sea que esto va a generar también el punto, que es el mismo anterior, cero para la X, cero para la Y. Ahí estarían los cortes con los ejes. Próximo paso son las asíntotas. Si hay alguna duda, con toda confianza me pregunta. Asíntotas.
Entonces, para las asíntotas, recordemos que hay verticales y hay horizontales. Miremos primero las verticales. Podemos acordarnos que las verticales es aquellos lugares donde el dominio tiene problemas. Y en este caso, como el dominio son todos los reales, no hay ningún valor donde tenga problemas ese denominador. La función era 3x a la 2 sobre 1 más x2 o x2 más 1. Observen que el denominador no tiene problemas en ningún valor. O sea que las verticales no hay. Y la justificación es porque el dominio son todos los reales. Dominio de la función son todos los reales. Bien, ahora siguen las horizontales. Recordemos que las horizontales son analizar el límite cuando x tiende a infinito de la función y también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si nos da que el límite existe y es un valor numérico, si nos da eso, entonces vamos a decir que hay asíntota horizontal en ese valor. Es una recta. La recta y igual a un determinado valor. Hagamos el primer límite. Límite de x tiende a más infinito de 3x2 sobre x a la 2 más 1. Recuerden que pueden utilizar alguna técnica ya vista. Vamos a evaluar primero. Al evaluar en el numerador da infinito, en el denominador también da infinito, es una indeterminada. Y pueden hacerla de dos formas. Una, dividir por el exponente de mayor grado del denominador, todos los términos. O la otra, aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a aplicar la regla del L'Hopital como para que se acuerden que se puede aplicar una de estas formas. La derivada de 3x a la 2 es 6x. La derivada de x2 es 2x. La del 1 es 0. Simplificamos. La derivada límite cuando x tiende a infinito de 6 sobre 2, que es 3. Significa que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal. Y lo mismo hacemos con el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces vemos que va a tener el mismo comportamiento. Está elevado al cuadrado, entonces daría de la forma infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital. Y vamos a llegar al mismo resultado. El límite es 3. Ahí estoy ahorrando un poquito de escritura para que nos rinda un poco el trabajo. Quiere decir que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal. Bien, ahora el próximo paso es hallar los valores críticos. Vamos a encontrar los valores críticos.
Si quieren lo llaman C como para recordarse la palabra crítico, pero no es necesario. Recordemos que estos valores es donde la derivada es cero o no existe. Son aquellos valores X donde la derivada es cero o no existe. Entonces tenemos que derivar. Recordemos que la función es 3x2 sobre x a la 2 más 1. Vamos a derivar esa función. Esa es la derivada de un cociente. Recordemos que es el denominador por la derivada del numerador, que es 6x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 2x. Todo dividido por el denominador elevado al cuadrado. Ya vamos a simplificarla. 6 por x2 nos da 6x3. 6 por 1, 6x. Y 3 por 2, 6x a la 3. El denominador sigue siendo el mismo. X a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Vamos a simplificarla. El valor que aparece 6x3 se restan y desaparece y quedaría 6x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado. Recordemos que esta derivada hay que igualarla a 0, entonces la vamos a igualar a 0 para encontrar los valores críticos. ¿Dónde da 0 el numerador? O sea, donde 6x es igual a 0. Entonces acá sería en x igual a 0. Despejando la x. Y donde el denominador, que es x a la 2 más 1, elevado al cuadrado, donde da 0. Observemos que podemos eliminar ese cuadrado sacando raíz cuadrada en ambos lados. Quedaría x a la 2 más 1 igual a 0. Luego x a la 2 igual a menos 1. Ese 1 está sumando, pasa restando. Y daría que x es raíz cuadrada de menos 1. Cuando hacemos raíz cuadrada de menos 1, nos da en la calculadora error matemático. Quiere decir que este valor no pertenece a los reales. Es un número imaginario. Significa que el único valor crítico es x igual a 0. Este que voy a señalar acá. Bien, ya tenemos el valor crítico, ahora sigue entonces los puntos críticos. Puntos críticos. Recordemos que escoger la función original y reemplazarla en los valores críticos.
eso me va a dar el punto crítico. Como apenas tenemos uno, entonces sería f de 0. Sería 3 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 1. Ya lo habíamos hecho inicialmente. Esto nos da como resultado 0. O sea que el punto crítico coincide con un punto que encontramos ahorita, que era el punto 0, 0. Ese es el punto crítico. Pero este punto va a tener la opción de ser máximo o mínimo. Vamos a mirar si es máximo o mínimo. Pero antes de eso, vamos a encontrar los intervalos donde crece y decrece. No olviden que el intervalo donde crece y decrece, en ellos se utiliza el valor crítico. Entonces vamos a colocar por acá intervalos donde crece y decrece, o donde sube y donde baja. Vamos a recordarlo acá. Si la derivada en un ciertos valores de x es mayor que 0, ahí será creciente. Y si la derivada en ciertos valores de x es menor que 0, ahí sería decreciente. No olviden la derivada. Entonces la derivada era esta. Recordémosla acá. La derivada fue 6x sobre x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Entonces hacemos una pequeña recta, ubicamos el valor crítico 0 y analizamos el comportamiento en la derivada. Un número mayor que 0 puede ser el 1, el 3, el 5 y lo reemplazamos acá. Observemos que el denominador está elevado al cuadrado, o sea que siempre da positivo. Un número mayor que 0, que puede ser el 5, daría 6 por 5, 30, que es positivo. Entonces quedaría numerador más y denominador más. Más por más da más. Y un número menor que 0 puede ser el menos 5. Arriba da menos, 6 por menos 5 da, por ejemplo, menos 30. Y abajo da positivo. Menos por más da menos. Entonces podemos decir que crece desde 0 hasta infinito y decrece desde menos infinito hasta 0. En el intervalo de 0 hasta infinito es donde crece y decrece desde menos infinito hasta 0. Por favor, miren de nuevo el grafiquito que hice en la parte superior. Cuando pasa por el 0, pasa de menos a más. Cuando pasa por ese 0, pasa de menos a más. Ese paso dice que pasa de bajar o de crecer a subir. O sea que en el 0, ese punto va a ser un mínimo. Y recordemos que el punto era el punto 0, 0. Entonces podemos sacar esa conclusión por acá, aunque no me la están pidiendo, pero vamos a colocar el punto 0, 0
es un mínimo. Pero es el único, o sea que sería el mínimo absoluto. Y también se conoce como el mínimo global. Bien, ahí estaría entonces el paso F, que es donde crece y decrece. Ahora miremos el otro paso. Vamos a analizar valores de inflexión. Esos valores de inflexión es donde hay cambio de concavidad y se encuentran donde la segunda derivada es igual a cero o no existe. Entonces nos toca hacer la segunda derivada. Voy a recordar cuál era la primera derivada, la que estoy señalando por acá. Nos toca derivar esa expresión. Vamos a hacerlo. De la segunda derivada sería el denominador, que es x a la 2 más 1 al cuadrado, por la derivada del numerador, que es 6, menos el numerador, que es 6x, por la derivada del denominador. Observen que es una pequeña regla de la cadena, que es 2 x a la 2 más 1 elevado a la 1, por la derivada de lo del paréntesis, que es 2x. Aquí tienen que acordarse de la regla de la cadena, o resolver el binomio y luego derivar. Todo eso va sobre el denominador al cuadrado, y como estaba la 2, queda la 4. Lo que sigue es simplificar. Entonces vamos a mirar que se puede simplificar de una forma rápida para no hacer tanta operación. Pero entonces esto requiere que le pongan un poco de cuidado para no tener que hacer todo ese producto que aparece ahí en la parte superior. Observen que hasta acá donde voy a señalar este signo de color rojo, está multiplicando hasta el 6 y luego ese 6x hasta el final. ¿Qué podemos hacer? Tienen factor común x a la 2 más 1. Puedo quitar uno de acá y uno de acá. ¿Cómo quedaría si quito esas expresiones? Quedaría 6 por x a la 2 más 1. El otro sería 6 por 4x. Observen lo que está dentro del corchete. 2 por 2, 4. Sería entonces 6x por 4x. Y en el denominador quedaría x a la 2 más 1 a la 3. Porque quité 1 en todas partes. Es una forma de simplificar rápida, pero hay que tener cuidado. Entonces, en la página siguiente vamos a colocar qué nos quedaría. Ahora, quien no sea capaz de hacerlo así, tranquilamente hace toda la operación y luego suma o resta lo que pueda sumar o restar y va a dar lo mismo. Entonces tendríamos x a la 2 más 1 por ese 6 menos 6x por 4x. Y el denominador
sería x a la 2 más 1 a la 3. Simplificando otro poquito, sería 6x a la 2 más 6, destruyendo el primer paréntesis, y el otro sería menos 24x a la 2. Bueno, luego tendremos que 6x a la 2 menos 24 da menos 18. Y más 6. Y por último, podemos sacar factor común el 6, que multiplica 1 menos 3x a la 2. El denominador sigue siendo el mismo. Recordemos que habíamos dicho que es donde la segunda derivada da 0 o no existe. Igualamos a 0 para hallar los valores de inflexión. El denominador. Observen que el denominador nunca va a dar 0, porque sería x a la 2 más 1 elevado a la 3. Cualquier valor de x siempre va a dar un valor distinto de 0. O sea que solo hay que mirar donde el numerador, que es 1 menos 3x a la 2, es igual a 0. Vamos a despejar. El 1 está sumando, pasa restando, luego lo organizo, daría que x a la 2 es 1/3. Así que x es raíz cuadrada de 1/3. No olviden que es positiva y negativa. O sea que hay dos valores. Raíz cuadrada de 1/3 y raíz cuadrada de... y menos raíz cuadrada de 1/3. Esos son los valores de inflexión. Llamémoslos I. Valores de inflexión. Bien, ahí tenemos los valores. Ahora necesitamos los puntos de inflexión. Vamos a encontrar los puntos de inflexión. Es evaluar en la original los valores de inflexión. Y el resultado pues nos da el punto X y el punto Y. Entonces tenemos para la función, recordemos la función original es 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Entonces primero hagámoslo en raíz de 1/3. Lo podemos hacer en calculadora sin problemas o manualmente. Voy a hacer el primero manual para que sería 3 por raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado. Y sobre raíz cuadrada de 1/3
al cuadrado más 1. No olviden que ustedes pueden usar la calculadora y lo hacen más rápido. El numerador quedaría 3 y aplicando propiedades de los radicales, 1/3. Y el denominador quedaría 1/3 más 1. Arriba nos da 1, simplificamos ese 3 y abajo nos da 4/3. Por ley de extremos y medios nos da 3/4. Y esto es 0,75. O sea que el punto sería raíz de 1/3 y 0,75 o 3/4. Similarmente, observen que si la hacemos con el negativo va a dar lo mismo, porque esos valores están elevados al cuadrado en la función que voy a señalar acá. Entonces el signo menos desaparece. Entonces el otro punto sería menos raíz cuadrada de 1/3, 3/4 o 0,75, es lo mismo. Ya tenemos entonces los puntos de inflexión. Luego sigue intervalos de concavidad. Para las concavidades, localizamos los valores de inflexión que fueron, coloquemos por acá, raíz cuadrada de 1/3, negativo, y por acá, raíz cuadrada de 1/3 positivo. Y de pronto quieren analizarlo, tomemos un valor aproximado de raíz cuadrada de 1/3, como para tener una referencia. Eso es como 0,6 aproximadamente, este valor. Ambos, el uno positivo y el otro negativo. Aproximadamente. La idea es tomar valores mayores que 0,6 y valores entre menos 0,6 y 0,6 y luego valores menores que menos 0,6. Y analizarlos en la segunda derivada. Recordemos que la segunda derivada dio esto. La segunda derivada dio 6 por 1 menos 3x a la 2 ya simplificada sobre x a la 2 más 1 a la 3. Entonces vamos a analizarlos acá. El numerador, un número más grande que 0,6, el que quieran, puede ser el 10. Observen que si lo reemplazamos en el numerador da negativo. 6 por 1 menos 300. Yo escogí el 10. Da negativo. Y abajo siempre va a dar positivo porque está x elevado al cuadrado. Daría menos por más, da menos. En el 0, cojamos un número entre esos dos valores. En el 0, en la parte superior da positivo y en la parte inferior da positivo. Más por más da más. Y un número más pequeño que menos 0,6 puede ser el menos 10. Observen que en la parte superior da negativo
y en la parte superior da positivo, o sea, tiene esta misma forma. Menos por más da menos. Entonces, vamos a decir, cóncava, vamos a recordar esto, cóncava arriba, hacia arriba, donde la segunda derivada sea positiva, cóncava hacia abajo, donde la segunda derivada sea negativa. Entonces, la respuesta para cóncava hacia arriba sería desde menos raíz cuadrada de 1/3 hasta raíz cuadrada de 1/3. Y cóncava hacia abajo sería desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 1/3 unido desde raíz cuadrada de 1/3 hasta infinito. A la hora de hacer la gráfica voy a recordar acá cómo es la forma de la gráfica cuando es cóncava arriba y cómo es cuando es cóncava hacia abajo. Voy a recordarla acá con este colorcito. Cuando es cóncava hacia arriba, la gráfica va a tener una forma similar a esta. Y cuando es cóncava hacia abajo, va a tener una forma similar a esta. O sea, una tendencia a que la curva tenga esa forma. Bien, ahí estarían las concavidades. Después de las concavidades sigue el último paso. ¿Cuál es el último paso? La gráfica. Para la gráfica voy a cambiar de página para que quede con más espacio. Entonces, para la gráfica hacemos el eje Y, el eje X, el plano cartesiano. Y los pasos son, primero, las asíntotas verticales. Recordemos que asíntota vertical no había. Horizontales. Recordemos que la asíntota horizontal era la recta y igual a 3. Entonces vamos a ser un poquito exagerados aquí en el tamaño. Esta sería la asíntota horizontal y igual a 3. Esta sería la asíntota horizontal. Y luego de las asíntotas sigue los puntos. Vamos a marcar los puntos. El punto 0, 0. Había un punto por allá que era raíz de 3/4, perdón, raíz de 1/3 y daba 3/4, o sea, 0,75. Entonces vamos a suponer que haciendo un buen tamaño de la gráfica, exagerando el tamaño, voy a poner que por acá es raíz de 1/3. Y a una distancia similar, por acá, menos raíz de 1/3. Y cuando nos había dado en 1/3, nos dio
3/4, que es 0,75. Vamos a suponer que por acá es 0,75, para que nos quede un dibujo más o menos bien hecho. Que era 3/4. Ese sería este punto. Y el otro es el equivalente en el lado izquierdo, exactamente el mismo. Entonces, primero, asíntotas, luego puntos y por último, concavidades. Cóncava hacia arriba, desde menos raíz de un tercio hasta raíz de un tercio y pasa por esos puntos. O sea que cóncava arriba sería así. Y cóncava abajo, en el resto. O sea que aquí es el punto donde cambia la concavidad y tiende a tocar la asíntota. Esa más o menos sería la gráfica del ejercicio. Me gustaría que alguno pueda preguntar esto. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? A ver si alguno me dice. Profe, de 0 cerrado hasta 3 abierto. Muy bien, ese es el rango. Desde 0 que lo coge hasta 3 abierto. Muy bien, eso era todo entonces para hacer esa gráfica. Vamos a hacer otra gráfica. Esta la vamos a hacer un poco más rápido, pero la idea es que hagamos los mismos pasos. Entonces la otra gráfica es esta. La gráfica de x a la 4 menos 2x a la 2. El dominio de la función. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el dominio para esa función? Todos los reales, profe. Muy bien, son todos los reales porque es un polinomio. Ahí no hay ningún denominador, no tiene inconveniente. Todos los reales. Luego sigue cortes con los ejes. Con el eje Y. Ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Recuerden que reemplazamos la x por 0, o sea, sería hallar el valor f de 0, que es 0. O sea que el punto sería el punto 0, 0. Ahora, corte con el eje X. Con el eje X tenemos que donde x a la 4 menos 2x a la 2 es igual a 0. Sacamos factor común, x a la 2 que multiplica x a la 2 menos 2 igual a 0. Factorizamos, ese paréntesis quedaría como x menos raíz de 2, una diferencia de cuadrados por x más raíz de 2.
y lo igualamos a cero. Cada factor igualándolo a cero tenemos x igual a cero con el primer factor, que es x a la 2. Luego el otro valor es raíz de 2. Si lo hacemos en calculadora, eso da como aproximadamente 1,41 aproximado. Y el otro x es menos raíz de 2. O sea que corta el eje x en esos tres valores, o sea que los puntos corresponden el punto 0, 0, el punto raíz de 2, 0, y el otro punto es menos raíz de 2, 0. La gráfica va a pasar por esos puntos. Luego sigue las asíntotas. Verticales. No hay porque es un polinomio porque el dominio son todos los reales. Horizontales. Vamos a mostrar las horizontales. Límite, hagamos la primera. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 menos 2. La función era 2x a la 2. Al evaluar, da infinito menos infinito, que es una indeterminada. ¿Qué hacer para quitar esa indeterminada? Sacamos factor común. X a la 2 que multiplica x a la 2 menos 2. Así quedaría de la forma infinito, cuando tengo x a la 2, infinito, y el paréntesis daría infinito menos 2, que es infinito. Resultado, el límite tiende a infinito, o sea que el límite no existe. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Una forma rápida de decir que no hay asíntota horizontal, ¿cuál sería? A ver si de pronto alguno me dice. Haciendo el mismo proceso, también ocurriría con el menos infinito. Una forma de decir que no hay horizontal es cuando es un polinomio. Si es un polinomio, no hay asíntota horizontal, ni tampoco vertical. Próximo paso, vamos a hallar los valores críticos. Bueno, ya no voy a recordar qué se hace, hacemos la derivada y la igualamos a 0. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de 2x a la 2 es 4x. Y lo igualamos
a 0. Sacamos factor común, el 4x, que multiplica x a la 2 menos 1. Pero x a la 2 menos 1, el que está en el paréntesis, es una diferencia de cuadrado. X menos 1 por x más 1. O sea que hay valor x igual a 0 como valor crítico, x igual a 1 y x igual a menos 1. Hay tres valores críticos. Puntos críticos. El primer punto es en 0, o sea, el punto 0, f de 0. Ese es el primer punto. El otro sería 1, f de 1. Cuando reemplace por 1 en la original, que es esta, nos da menos 1. Y cuando reemplace por menos 1, nos da menos 1 y el otro valor sería menos 1, reemplazando acá. Hay tres puntos críticos. Sigue como próximo paso encontrar dónde crece y dónde decrece. Intervalos donde crece y decrece. Recordemos que hacemos una recta, ubicamos los valores críticos que fueron menos 1, 0 y 1, y analizamos la derivada. Recordemos que la derivada estaba así. 4x por x menos 1 por x más 1. Tomamos un valor mayor que 1 y lo reemplazamos. Observen que da más, el otro da más y el otro da más. O sea que aquí da positivo. Tomamos un valor entre 0 y 1, el 0.5 por ejemplo. 4 por 0.5 da 2 y ese 2 es positivo. 0.5 menos 1 es negativo. Y 0.5 más 1 es positivo. Más por menos da menos y por más da menos. O sea que este pedacito es negativo. Ahora un número entre menos 1 y 0, el menos 0.5. El primer valor, 4 por menos 0.5 da menos 2, que es negativo. Menos 0.5 menos 1 es negativo. Y menos 0.5 más 1 es positivo. Entonces nos daría menos por menos da más
y por más da más. Y por último, un número más pequeño que el -1, puede ser el 10. Reemplazamos 4 por -10 da negativo, -10 por -10 menos 1 da -9, que es negativo, y -10 más 1, no, perdón, -10 menos 1 da -11, que es negativo, y -10 más 1 dan -9, que es negativo. Menos por menos da más y por menos da menos. Entonces, crece donde dé positivo, desde -1 hasta 0, unido desde 1 hasta infinito. Y decrece donde dé negativo, desde menos infinito hasta -1, unido de 0 a 1. Antes de hacer el próximo paso, miremos que en -1 pasó de menos a más, o sea que ahí hay un mínimo. En 0 pasó de más a menos, de subir a bajar, ahí hay un máximo. Y en 1 pasó de bajar a subir, o sea que ahí hay otro mínimo. O sea que en este caso hay un máximo y dos mínimos. Y los dos mínimos pues son iguales. Es posible que en algunos casos no sean iguales. Bien, entonces ahí Profe, tenemos, sí, es cierto que siempre en los puntos críticos no pueden ser iguales, por ejemplo, más y más juntos. Tiene que haber un cambio de signo para que cambie ahí la concavidad. no, no siempre. Hay veces que ocurre esto. Este es un punto crítico y pasa esto. Pero no es de concavidad, sino de decrece a decrece. ¿Qué ocurre? Es que es posible que este valor corresponda a una asíntota vertical. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. Cuando pasa que no hay cambio de signo, no es ni máximo ni mínimo, pero es posible que ahí, eso depende de la función, sea una asíntota vertical. Bien, entonces ya sabemos que podemos, antes de pasar al otro paso, vamos a escribir eso que acabo de decir. Hay un máximo en el punto 0,0 y hay mínimos en el punto -1, en el punto -1. ¿Cuánto había dado el -1? Yo me devuelvo acá. Daba -1. Y en el punto 1, -1 también hay mínimo. Bien, entonces sigue el otro paso que es el paso de hallar los valores de inflexión. Recordemos que nos toca hacer la segunda derivada. Voy a colocar por acá la primera derivada para que se acuerden cuál era. La primera derivada era 4x a la 3 menos 4x. Esa fue la primera derivada. Entonces la segunda derivada
12 x a la 2 menos 4. Y la vamos a igualar a 0 para hallar los valores de inflexión. La podemos factorizar sacando factor común el 4. Se multiplica 3x a la 2 menos 1. Observemos que lo que hay dentro del paréntesis, el 4 pasa a dividir, desaparece, queda 0 sobre 4 queda 0. Y solo hay que mirar dónde 3x a la 2 menos 1 es igual a 0. Despejando de forma rápida es más o menos raíz cuadrada de 1/3, similar al ejercicio anterior, este valor. Esos son los valores de inflexión. Ahora los puntos de inflexión. No olviden que ahí es donde hay cambio de concavidad. Pero enseguida hacemos ese pedacito. Sería el punto menos raíz de 1/3 y la función evaluada en ese valor. Vamos a ver cuánto da. Y el otro sería en raíz de 1/3 y la función evaluada en raíz de 1/3. De pronto se acuerdan que raíz de 1/3 es aproximadamente 0,6. Vamos a mirar esos puntos a ver qué nos da. Tomamos la calculadora a ver cuánto nos da la función ahí aproximada. La función era esta, x a la 4 menos 2x a la 2. Entonces tendríamos raíz de 1/3 a la 4 es un número pequeñito, pero y luego menos 2 veces ese valor, menos raíz de 1/3 elevado al cuadrado por 2. Si alguien la puede hacer, el primero da menos 0 punto, aproximadamente 0 punto, algo así. Y como el otro es exactamente al elevarlo a la 4 a positivo, vuelve a dar el mismo valor. Me gustaría que pronto alguien verifique ese valor. Bien, entonces ahí tenemos los puntos de inflexión. Concavidades, vamos a mirar las concavidades y luego la gráfica.
Recordemos que analizamos la segunda derivada para esos valores. Raíz de un tercio negativo y raíz de un tercio la parte positiva. En la segunda derivada, recordemos que la segunda derivada es esta. 12 x a la 2 menos 4. Esa es la segunda derivada. Entonces, un número más grande que, por ejemplo, el 10. Voy a colocar el 10 negativo y el 10 positivo. En 10, 12 por 10 al cuadrado, que es 100 menos 4, eso va positivo. Y en el negativo también va a dar positivo. En 0 da menos 4, que es negativo. Esta era muy sencilla de mirar. Cóncava hacia arriba. No olviden, donde dé positivo. Cóncava hacia arriba, donde dé positivo. O sea que sería desde menos infinito hasta raíz de un tercio, la parte negativa, unido desde raíz de un tercio hasta infinito. Y cóncava hacia abajo, desde raíz negativa de un tercio hasta raíz positiva de un tercio. Bien, y por último la gráfica. Vamos a hacer la gráfica, que es el último paso. Para la gráfica, entonces, asíntota no tiene ni vertical ni horizontal. Luego siguen los puntos. El punto 0, 0. Va a ser un poquito exagerado ahí en el tamaño para que se vea un poquito bien la gráfica. Por aquí estaría raíz de un tercio. Por aquí estaría aproximadamente el 1. Estoy exagerando el tamaño y por aquí raíz de 2. Y lo mismo para el lado izquierdo. Por aquí estaría el menos raíz de un tercio. Por aquí estaría más o menos el 1. Y por aquí el raíz de 2. Negativo. Bien, y por aquí estaría el menos 1. No olviden que lo estoy haciendo de un tamaño para que se vea bien la gráfica. El menos 1 en la Y. Entonces los puntos serían, vamos a recordarlo, lo voy a hacer de color rojo. El punto 0, 0. El punto 1
menos 1. Por acá estaría el 1 menos 1, que sería por acá. El otro punto sería el menos 1 menos 1, sería por acá. Y recordemos que se hacía 0 en raíz de 2 negativo y en raíz de 2 positivo. Y el otro punto era el que acabamos de hacer, que era el punto de inflexión que daba 1.1 más o menos, haciendo acá perdón, 0.1. Haciendo acá la gráfica como medio bonita, lo voy a poner por acá. Enseguida marco el valor y el otro sería por acá. Ese punto corresponde al menos 0. Voy a ponerlo acá abajito. Menos 0.11 aproximado. Ya la gráfica sería unir esos puntos y tener en cuenta las concavidades. Cóncava hacia abajo era entre raíz de menos un tercio, perdón, menos raíz de un tercio y raíz de un tercio. O sea que acá iría así, cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia arriba en el resto y debe pasar por esos puntos. Bueno, ahí no me quedó muy bonita, pero más o menos esa es la tendencia de la curva. Hay simetría. Y me gustaría que alguno me diga el rango. ¿Cuál sería el rango? Profe, ¿ese qué valor es? El que está como encimita de -1. O ese es -1. Ah, sí, es que para que no me quedara ahí pegado, este es el menos 1. No me quedara ahí pegado, ese es el menos 1. Es -1 cerrado hasta más infinito. Sí, desde menos 1 cerrado hasta más infinito. Muy bien, ese sería el rango. Bien, miren que ahí hemos hecho dos ejercicios sobre gráficas. El próximo que vamos a hacer es de optimización. Vamos a optimizar entonces un ejercicio y ya en la próxima reunión haremos más de optimización. Bueno, entonces el que vamos a hacer de optimización es el siguiente. No sé si han leído sobre el tema. Optimización. Algo similar a lo que ya hemos visto. La palabra optimizar consiste en sacarle el mejor provecho a las cosas. Por ejemplo, si yo voy a construir una casa, pues debo utilizar el terreno de la mejor forma posible para no desperdiciar terreno. Si voy en taxi hacia algún lugar, la idea mía es ir por el camino más corto para pagar menos. Ahí estoy optimizando el dinero. Y el taxista quiere darme 20 vueltas para cobrarme más y optimizar sus ganancias. Entonces, en la vida casi todo se trabaja es con optimizar, sacar el mejor provecho a las cosas. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio sencillo. Como les dije, luego haremos más. El primero dice así. Se tienen 300 metros de alambre
para cercar un terreno rectangular en la orilla de un río. La idea con encercarlo es para echar ahí ganado, pero no va a copiar todo eso, la orilla de un río. En la parte correspondiente al río, no se va a utilizar alambre. Ese es un datico importante. Entonces, preguntan, halle las dimensiones del terreno cercado con mayor o con máxima área, que encierre la mayor área. Entonces, los pasos para este tipo de ejercicios son similares a los que se vieron por allá para aplicar razones de cambio. Son pasos similares. Primero, leer con cuidado. Vamos a leer con cuidado para entender el problema. Entonces voy a ir subrayando lo importante del problema. Aquí nos dan una longitud de alambre disponible para acercar el terreno. Y me dice que el terreno debe ser de forma rectangular. También me dicen que la parte que corresponde al río no se va a utilizar alambre. Y en la pregunta dice que haya las dimensiones. Como el terreno es rectangular, ¿cuáles son las dimensiones de un rectángulo? El largo y el ancho, o la base y la altura. Esas son las dimensiones. Y deben encerrar la parte correspondiente a un área mayor posible, o sea, la máxima área. Quiere decir que lo que vamos a optimizar es un área. Cuando lo leemos, entonces se entiende el problema o se vuelve a leer de tal manera que se comprenda la situación del problema. Si alguno tiene alguna pregunta sobre la lectura, la volvemos a hacer, no hay problema. Segundo paso es los datos. Vamos a hacer los datos que me dan el problema. Voy a aprovechar aquí este espacio para los datos. Nos dan 300 metros de longitud para encerrar ese rectángulo. O sea que ese valor lo podemos llamar perímetro igual a 300 metros. Le podemos poner las unidades o dejarlo así sin unidades. Ese perímetro lo puedo llamar P para abreviar la expresión. También en los datos nos dicen que vamos a encerrar un terreno de forma rectangular, o sea que podemos llamar X
el largo de ese rectángulo o la parte de mayor longitud, y si quieren llamamos y el ancho o la altura. Ancho del rectángulo o la altura. Como lo que vamos a optimizar es un área, entonces vamos por acá, según lo que acabo de escribir, el área de nuestro rectángulo será el largo por el ancho o el ancho por el largo. Ese sería el área. Ese sería como los datos del problema, aunque podemos escribir algunas otras cosas. Vamos a hacer un pequeño dibujito como para entender el problema. Aquí está el rectángulo. Este valor lo vamos a llamar y, que es el ancho. El largo sería x. Y por acá estaría el río. Ese dibujito es sencillo, pero pueden haber otro tipo de ejercicios donde el dibujo sea de mucha ayuda, que luego en la próxima reunión haremos otros ejercicios. Bien, ahí estaría la gráfica, una gráfica. Y el paso 4 es lo que me estaban pidiendo, que es optimizar un área. O sea, la ecuación a optimizar o ecuaciones. Una de ellas es esta, el perímetro. Y la otra es el área, que ya la tenemos. El perímetro de esa figurita es x, que es la suma de todos los lados, más 2y. Pero ese x más 2y disponíamos de 300 metros. Y recordemos que el área es x por y o y por x. Esta es la función a optimizar. Observen que está una función que está en términos de x y de y. Entonces, del perímetro despejamos la variable que nos guste, puede ser la x o la y la reemplazamos acá, en el área. Profe, a mí no me queda muy claro por qué no se cerró completamente el rectángulo, o sea, porque solo hay una X y no dos, pues de ese Bien, lado del río. me devuelvo por acá. La parte correspondiente al río no se va a utilizar alambre. Ah, ya, profe, ya, qué pena. Es por esa indicación. No, con toda confianza pregunto. Si no me dijeran eso, tendría que encerrarlo. O sea que sería 2x más 2y, el perímetro. Bien, entonces del perímetro vamos a escribir esta expresión de x más 2y igual a 300. ¿Cuál quieren que despejemos? ¿La x o la y? La que quieran. Veamos la x. La que ustedes quieran la pueden despejar. X es igual a 300 menos 2y. Y ese valor de x lo reemplazamos en el área, que sería entonces 300 menos 2y multiplicado por ¿quién? Por y. Y observen que ya nos queda una función en términos de una sola letra o una sola variable, que es la y. La función depende de y. Esa es la función. La podemos organizar un poco y escribirla como 300y
menos 2y a la 2. Si quieren la pueden dejar como estaba o así como la acabo de copiar. Y el último paso, como vamos a optimizar, sacarle mayor provecho es, en este caso, área máxima. Quinto paso, derivamos, hallamos los valores críticos y miraremos si es máxima esa expresión que me están preguntando. ¿Cuál es la derivada de 300y menos 2y a la 2? La derivada es 300 menos 4y. La igualamos a 0 para despejar el valor crítico. Igualando a 0, encontramos que y es igual a 75. Eso serían metros. Ya tenemos el ancho del rectángulo. Ahora encontremos el largo. Recordemos que x era igual a 300 menos 2y. O sea que esa x será 300 menos 2 por 75. ¿Cuánto da 300 menos 150? Da 150. Ya tenemos las dimensiones. Pero entonces uno se pregunta, ¿esas dimensiones sí me generan el área máxima? Vamos a ver. Hacemos la rayita, ubicamos el 75 y analizamos en la derivada un número más grande que 75. Por ejemplo, pongámosle el 100. 300 menos 4 por 100 daría negativo. Y tomemos un número menor que 75. Por ejemplo, podría ser el 50. 300 menos 4 por 50 da positivo. Observen que pasó, al pasar por el número 75, pasó de subir a bajar, de crecer a decrecer. O sea que ahí hay un máximo. Aquí hay un máximo. Cumple lo que están pidiendo. Ya encontramos las dimensiones. Pero es posible que a uno le digan, bueno, ya tiene las dimensiones. El largo, 150 y el ancho, 75. ¿Cuál será el área? El área de ese rectángulo será 150 por 75. Vamos a ver cuánto da esa expresión. Eso da 11.250 metros cuadrados. Bueno, se puede escribir así para que quede mejor. Metros cuadrados. Ese es el área más grande que se puede encerrar con esa cantidad de alambre con las condiciones dadas. Es posible que luego lo vamos a mirar, analizar otra forma de ver cuándo es máximo o cuándo es mínimo, pero eso lo miramos en la próxima reunión.
Bien, por acá voy a parar para resolverle el ejercicio de la tarea, que creo que era el primero. Voy a copiarlo en la página siguiente. Entonces el ejercicio era así. X elevado a la seno de X igual a Y por coseno de X. Bien, entonces podríamos hacerlo así. Podemos tomar logaritmo en ambos lados. Es una forma de hacer el ejercicio. Logaritmo de seno de X igual a logaritmo de Y por coseno de X. En el lado izquierdo, propiedades de los logaritmos. Seno de X baja logaritmo de X. Y en el lado derecho, logaritmo de un producto. Ya tenemos la expresión utilizando propiedades de los logaritmos. Y ahora derivemos. Luego derivar. Entonces tendríamos el lado izquierdo derivada de un producto que es el primero por la derivada del logaritmo de X que es 1 sobre X. Más el segundo, el logaritmo de X por la derivada de seno que es coseno. Ahí está la derivada del lado izquierdo. Igual, la derivada del lado derecho. La derivada del logaritmo es la derivada de la función, que en este caso es y' o de y de x. La voy a colocar en y' para no escribir demasiada notación, sobre y. Ahí estaría la derivada del logaritmo de y. Y más la derivada de logaritmo de coseno, que es la derivada del coseno, que es menos seno sobre coseno. O sea, quedaría más por menos, daría menos. Entonces, en general, daría aquí menos. Como la idea es despejar y', entonces miremos el proceso. Este seno de x sobre coseno de x que está al final es tangente. Está restando, pasa al lado izquierdo a sumar. Entonces tendríamos, escribámoslo así, seno de x, aquí está multiplicado por 1 sobre x. Lo voy a poner así. Organizándolo sería más. Escribo primero el coseno por orden de las funciones. Coseno por logaritmo natural de x. Y más, no olviden, este último es tangente de x, igual a y' sobre y. Como la idea es despejar y', entonces ese y que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos que y que multiplica seno de x sobre x más coseno de x logaritmo de x más tangente de x igual a y' o de y de x. Listo. Y observen acá, para no pasar a la página siguiente, observen acá, que lo voy a señalar con rojo, de esta expresión original, de esta que tengo acá original,
¿Quién es Y? Y es X a la seno de X sobre coseno de X. Entonces a Y la reemplazamos acá, acá, en la parte final. Vamos a reemplazarla. X a la seno de X sobre coseno de X. Entonces esa Y sería, ven, yo borro esto que tengo acá, sería X a la seno de X sobre coseno de X que multiplica seno de X sobre X más coseno de X logaritmo de X más tangente de X igual a de Y de X o Y'. Esa era la opción A, según la tarea. Sí, sí, profe, pues yo lo hice haciendo pues en X a la seno de X, yo lo hice con el exponente que era X a la seno de X que multiplica a la derivada de la de función que sería coseno de X por el logaritmo natural de la base que sería de Euler, o sea que era un 1 pues ahí. Y dice el otro lado, pues eso me salió hasta lo más de cortico, pero si eso no, este coso no me dio así como usted. A ver, Bueno, no sé. usted la hizo así. Em, la original es esta. Igual a Y por coseno de X, ¿cierto? Esa es la Sí, señor. original. Entonces, en el lado izquierdo, lo que hizo fue la derivada de la función exponencial, que es ella misma, Sí, X seno de X por la derivada de lo de por arriba, que es coseno, seno de X, sí. Por el logaritmo natural logaritmo de... natural de la base. Y la base en Ah, sí, este acá era caso es X, sí. Y en la otra es un producto que es el primero, por la por la derivada del derivada, segundo, que es seno de X negativo, más el más, segundo, por la derivada de Y, que sería Y'. sí. Bueno, ahora entonces vamos a pasar los términos al lado izquierdo. Tendríamos X a la seno de X con el coseno de X, logaritmo de X, menos seno de X. Ah, bueno, se pasa más. Seno de X por Y. Voy a poner la Y acá. Igual a Y', pero ese que está con el Y', que es coseno, pasa a dividir, ¿cierto? A dividir toda esta expresión, toda. Y luego se organiza. Vamos a organizarlo. No olvidemos que aquí está Y, por acá. Entonces tenemos, em, esta Y hay que reemplazar. Tenemos X a la seno de X multiplicado por coseno de X, logaritmo de X, más seno de X. Y Y sería la expresión que dije ahorita. ¿Quién era Y? Despejándola de ahí, Y es X a la seno de X sobre coseno de X. Ah, bueno, por aquí estaba mirando qué fue lo que yo hice. Y sabes que tengo ahí en términos de Y, no, no reemplacé eso ahí. Ah, no reemplazó la Y. Sí, entonces Ah, no sé, puede que entonces sí me vaya dando, porque los primeros renglones sí los tenemos parecidos, pero ya ahí para abajo ya no. Pero yo le tengo la respuesta en Y, pues con
Espérate, seno de X, Esto, Y, yo veo. ahí estaría entonces con Y', sí. Y luego organizar. Miren que tienen factor común, ¿quién? Si lo separo. Aquí está seno y X seno de coseno. X. Aparece una tangente, sí. Vamos a escribirlo en la otra página. Tenemos factor común x a la seno de x, que multiplica 1 sobre x, volvámonos acá, que multiplica, no, perdón, multiplica coseno de x, logaritmo de x, me equivoqué, que multiplica coseno de x, logaritmo de x, y volverme porque no recuerdo, más seno, mire este pedacito que hay acá, este que voy a señalar, estos dos se pueden juntar y dan tangente. Hasta ahí iría lo del factor común. Y todo va sobre coseno. Entonces, como todo va sobre coseno, se le podría poner acá coseno de x. Le digo así. Profe, no, ya vi, me dio hasta donde usted puso Y prima y ya yo ya de ahí no hice más nada. Del anterior, en la hoja anterior, antes de que usted reemplazara la Y. O sea, Ah, sí. en el primero que tiene el denominador. Este de acá. Sí, ese. Sí. Faltó pues entonces reemplazar ese y'. Ah, bueno, profe, bueno, pero sí, sí, no que yo decía, pero ¿cómo? Entonces no. Ah, bueno, profe, pues bueno, le voy a hacer otra aquí pregunta y es que yo tengo también duda con el taller 4 y con un punto del parcial que habíamos quedado a revisar, sino que es que yo me conecté tarde las clases pasadas, entonces no pudimos, pero entonces yo le puedo como entonces escribir y ahí miramos, usted me comparte de pronto la solución para que yo pueda comparar en dónde me equivoqué. Sí, claro, dígame cuál parcial y cuál punto me manda como el ejercicio y yo le mando la solución. Bueno, profe, muchas gracias. Me escribe por el correo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, yo Bueno, mañana temprano le escribo. Listo, profe, listo. gracias. Bueno, una feliz noche para todos. Igualmente.